Entonces, desde el punto de vista etimológico, lo que significa la palabra, podemos decir que esta palabra se deriva del verbo personare, que significa sonar mucho. Esto viene de sonare, que es sonar, y per, que es la partícula que refuerza el significado de esa palabra. Entonces viene de sonar mucho, de allí viene esa palabra. De allí el derecho tomó la palabra para designar a quienes actúan en el mundo jurídico con ese término, con ese término. Dentro de las definiciones de persona en derecho podemos citar tres, los cuales perfectamente podemos aplicar. Primera definición es que persona es todo ente susceptible de tener derechos o deberes jurídicos. Esa sería una primera definición. El otro segundo que pudiéramos decir es que persona es todo ente susceptible de figurar como término subjetivo en una relación jurídica. Y la otra definición que podemos aplicar es de que persona es todo ente susceptible de ser sujeto, activo o pasivo, bien sea pretensor u obligado en una relación jurídica. Quisiera dejar claro algunos conceptos referidos o que tienen relación con personas y que pueden llegar a confundir en algún momento. Estos son conceptos de personalidad, capacidad jurídica y sujeto de derecho. Con respecto a la personalidad, se puede decir que es la cualidad de una persona, es decir, la aptitud con P para ser titular de derechos y deberes jurídicos, mientras que la capacidad jurídica es la medida de esa aptitud. En tanto que sujeto de derecho se entiende que es aquel que actualmente tiene un derecho o un deber. Entonces, a pesar de que es similar el concepto de sujeto, de derecho y persona, debemos tener claro que el concepto persona es más amplio porque comprende también a quien puede llegar a tener un derecho o un deber en el futuro, aunque actualmente no lo tenga, pero ya allí en ese caso sería el concepto de persona, mientras que el sujeto de derecho es más que todo a la actualidad, referido a la actualidad para que se configure ese término de sujeto de derecho. Ahora vamos a pasar a la clasificación de las personas. Allí vemos que se clasifican personas naturales y personas jurídicas. En primer término, persona natural. Dice que es el hombre o la mujer como sujetos jurídicos con capacidad para ejercer derechos, contraer y cumplir obligaciones. La calificación recalca su condición de seres por naturaleza, para contraponerlos a las personas abstractas, que ya la veremos. Eh, el derecho actual, el derecho vigente, reconoce la personalidad jurídica a todos los individuos de la especie humana, independientemente de su edad, sexo, salud, situación familiar y otras circunstancias. Por tanto, las personas naturales, bien llamadas individuales, físicas, simples o concretas, son los individuos de la especie humana y solo ellos, solo nosotros, pues seríamos personas naturales, somos individuos con capacidades jurídicas de conformidad como lo establece la ley. La otra clasificación eh, son las personas jurídicas. Eh, estas, evidentemente, el derecho les reconoce personalidad jurídica a diferentes entes distintos a los individuos de la especie humana.
pero estos entes pues persiguen fines humanos, tales como el Estado, las sociedades mercantiles. Básicamente son las llamadas personas jurídicas en sentido estricto, o también denominadas personas complejas, morales, abstractas, o colectivas, también se le llama. Todas son expresiones que se aplican a las personas jurídicas. Podemos definir a las personas jurídicas como que son todos los entes, actos, o sea, que tienen aptitud con P para ser titulares de derechos o deberes, y que obviamente no son individuos de la especie humana. Estas personas jurídicas se subdividen también en personas jurídicas de derecho público y personas jurídicas de derecho privado. Vamos a ver acá un pequeño cuadro en el que podemos distinguir un poco y diferenciar cada una de estas personas. Entonces vemos que así se ven en un esquema las personas jurídicas en sentido estricto. En primer lugar, el más sencillo, las personas naturales, individuales, físicas, simples o concretas. Tal y como ya las hemos definido, pues esas son. Ahora, las personas jurídicas, colectivas, morales, complejas o abstractas, se dividen en de derecho público y de derecho privado, como les había adelantado. Las de derecho público, dividiéndolas en una forma general, serían entonces la nación y sus respectivas instituciones. Concebida esta nación, concebida desde la noción como nación-estado como tal. Igual las iglesias, las universidades de ámbito público, y los demás entes morales de carácter público. Ahora, en el ámbito de las personas jurídicas de derecho privado, tenemos dos divisiones. Primero, las fundaciones y, en segundo lugar, las asociaciones, que a su vez se dividen en corporaciones, asociaciones en un sentido más estricto, las diferentes sociedades civiles, mercantiles y las formas de cooperativas. Vamos a pasar al siguiente punto, que sería lo que es la noción de lo que es concepto de Estado y nación. En cuanto al Estado, eh, la idea de lo que es un Estado nos orienta a la definición de una realidad jurídico-política que resulta de la vigencia de un poder soberano que se ejerce sobre una población específica y que está asentado en un territorio bien delimitado. Ahora, tratar de dar una definición de lo que es un Estado y sobre todo hacerlo en unas pocas líneas, pues de verdad que no, no es tan fácil, ya que es un concepto que es muy discutido. Más sin embargo, vamos a dar algunas definiciones de Estado. Podemos decir que es una organización compleja que puede definirse como el poder político de la nación, estructurada jurídicamente. Ese poder político está dependiendo de la Constitución. También podemos decir que el Estado es un conjunto de hombres ubicados en un determinado territorio que está sometido a un ordenamiento jurídico obligatorio para ellos. El Estado tiene una serie de caracteres soleares, de caracteres sociales que me parece que es importante decir. Primero, que es una sociedad corporativa, está formada por un cuerpo de personas.
También que es una sociedad soberana y que tiene como cúspide a la Constitución. Este concepto de soberanía lo vamos a ver más adelante. Otra también es que es una sociedad territorial, ya que está sometida a un espacio físico delimitado. Otra de las características es que es una sociedad regida por normas jurídicas que les son propias. Otro de los caracteres del Estado es que es una sociedad que está organizada política y jurídicamente, contiene un ordenamiento jurídico que está preestablecido. Por último, dentro de los caracteres del Estado, es que es lo que llamamos una sociedad permanente en el tiempo. Ahora, para hablar de nación, si bien es cierto, primero definir lo que es Estado, no es una tarea fácil, pues en el caso del concepto de nación, no se queda atrás, pero podemos decir que la idea de nación nos orienta a más, nos orienta hacia una realidad preferentemente desde el punto de vista sociológico y cultural. Entonces, es la nación, un pueblo caracterizado por una similitud hacia afuera, es decir, eh, todos, todo lo del exterior ven que existen muchas características en una masa de personas y hacia adentro hay una semejanza en el sentido o desde el punto de vista del campo étnico-cultural, pudiendo aspirar al disfrute de una organización política propia de Estado. Y, y pudiera ser organizado como forma de Estado posteriormente. Ahora vamos a citar como concepto de que nación es un grupo o masa de población en donde existe una gran solidaridad constituida por el sentimiento de sacrificios realizados y los que se realizarían en un caso necesario, lo que presupone un pasado y se resume en el presente con un hecho tangible, que es el consentimiento y el deseo claramente manifestado de continuar esa vida en común, persiguiendo un mismo destino. Ahora vamos a pasar de ver a ver un cuadro de lo que es las diferencias entre Estado y nación. Eh, Primero, el Estado tiene un elemento jurídico que es siempre visible y el que lo distingue de la nación. Este elemento jurídico es el que permite su creación. En la nación, pues este elemento está ausente. En el Estado podemos ver que es una organización política, está organizado políticamente. En cambio, la nación es más una comunidad natural y que no está organizado desde el punto de vista político. El Estado tiene una estructura orgánica, como podemos ver posteriormente, pues tiene una serie de instituciones y organismos que lo caracterizan. Esta organización no está presente en la nación. En el Estado, su forma de gobierno se autodetermina a través de la sociedad política y jurídica. En la nación no tiene esa posibilidad de determinar su forma de gobierno. Y en el Estado los intereses generales privan siempre privan los intereses generales eh, sobre los particulares. En cambio, en la nación, generalmente los particulares están por encima de esos intereses generales. En el caso del Estado, posee una forma de gobierno legalmente constituido, una autoridad, y esto a través
de lo que ya veremos es un poder soberano. En la nación no posee esa forma de gobierno legalmente constituido con autoridad. En el Estado, los derechos y deberes se rigen por una norma suprema. En la nación, los derechos y deberes se rigen por la costumbre. El Estado tiene una característica fundamental, es que se le da un reconocimiento internacional, siempre por su forma de organización, por las características especiales que estamos comentando, pues ese reconocimiento desde afuera siempre se da para esta organización, siempre y cuando se respeten una serie de derechos, deberes y características que llevan consigo el concepto. Obviamente, pues en este caso la nación no posee ese reconocimiento pleno como si lo tiene el Estado. Por último, pues entre algunas diferencias que podemos decir, el Estado es una organización que es posterior a la nación. Y la nación es una organización previa al Estado. Por eso se dice que es una organización preestatal. Vamos a ver cuáles son ahora los elementos que están presentes en el Estado. En primera instancia vamos a hablar de lo que es la población, adaptado al concepto establecido en la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Específicamente vamos a hablar de lo que es pueblo y podemos definir que el pueblo es la multitud de personas que unidas bajo leyes juntas por una mutua amistad y para el bien común de sus existencias humanas constituyen una sociedad política o un cuerpo político. Entonces, el pueblo es en sí la sustancia misma, esa sustancia libre y viva del cuerpo político. Este primer elemento del Estado tiene una serie de caracteres o características. Podemos decir que la primera es que no se concibe al Estado separado de la concepción de pueblo o población. Otra de las características es que no se concibe un Estado sin un número considerable de seres humanos, es decir, sin una población relativamente numerosa. Y otra de las características es que la población o el pueblo no es meramente el conjunto de seres humanos aislados que se encuentran asentados en un territorio, sino que además deben estar unidos por vínculos de diferentes naturaleza que los hagan estar afianzados a ese Estado. Otro de los elementos del Estado vemos que es el territorio y podemos verlo desde dos puntos de vista. Primero, como desde un punto de vista de dominio territorial o, o en el ámbito espacial. En el primero de ellos es una potestad ejercida por un Estado sobre una determinada porción del globo terráqueo. Se conoce con el nombre así de dominio territorial. Por lo tanto, en este caso, el territorio puede ser definido como esa parte de la tierra sobre la cual un Estado ejerce soberanía y dominio exclusivo. Por otra parte, desde el punto de vista del ámbito espacial, se dice que el territorio es el espacio geográfico en el cual se aplica de una manera efectiva un determinado sistema de normas jurídicas, es decir, el espacio geográfico en la cual tiene tiene efectos las distintas competencias del Estado. El territorio igualmente tiene una serie de elementos que lo conforman y se dice que componen el territorio materialmente, lo que es la tierra, el agua, el espacio aéreo. Entonces, corresponden el suelo, subsuelo, los ríos, los lagos, el mar territorial y el espacio aéreo.
que se extienden en líneas perpendiculares sobre los suelos subyacentes del Estado. Esto lo vemos regulado en la Constitución Nacional, en el artículo 10 y en el artículo 11. Nos dice el artículo 10 que el territorio y los demás espacios geográficos de la República son los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810, con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales que no fueron viciados de nulidad. Igualmente podemos ver constitucionalmente lo que es el territorio en el artículo 11 y nos dice que la soberanía o sobre qué ejerce soberanía la República. Nos dice, la soberanía plena de la República se ejerce en los espacios, en el espacio continental e insular, lacustre y fluvial, mar territorial, áreas marinas, suelos, subsuelos, espacio aéreo y todos los recursos que en ella se conciben. Entonces, está toda la tierra, lo que está compuesto en la tierra de la República, en el suelo y en el subsuelo, en el espacio aéreo y como tal en toda la extensión del territorio. Ahora, otro de los conceptos que no es menos importante, vamos a hablar de lo que es el gobierno. Lo vamos a hablar es en términos de soberanía. La soberanía jurídicamente se dice que es la supremacía fundamental de un Estado. Si hablamos de supremacía, estamos hablando básicamente de lo que es la Constitución y la Constitución Nacional. En el artículo, no, en el artículo 7 nos dice que esta Constitución es la norma suprema y fundamental del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el poder público están sujetos a la Constitución. Políticamente también se dice que la Constitución no admite otro poder por encima de ello y perpetúa el Estado porque no tiene límites en el tiempo, tomando como base la definición de soberanía según una doctrina clásica. Nos la define como el poder absoluto, superior e incontrolado, que tiene la decisión final con respecto a la adopción y promulgación de las normas jurídicas que deben regir en la sociedad. El soberano no está sujeto a ninguna autoridad superior y puede emplearse de manera ilimitada. La fuerza de coacción se puede ejecutar de manera ilimitada a ese poder. Con esta doctrina clásica le confiere a la soberanía un carácter absoluto. De esta manera, la soberanía definiría al Estado en sí. Entonces decimos que soberanía es el poder absoluto del pueblo. No puede ser limitado ni transferido. Permite al Estado imponer su voluntad sobre los ciudadanos, siempre que sea aceptada por ellos, ya que son los titulares de este poder. Para complementar este concepto de soberanía, quisiera hacerles mención rápidamente algunas características de la misma. Primero, la soberanía es una e indivisible.
no puede otorgársele a parcialidades, sino que corresponde al pueblo como un todo. La soberanía además es absoluta en la medida de que no existe ningún otro poder superior a la soberanía y tampoco existe ningún poder paralelo. La soberanía adicional es plena, es total, no puede ser limitada por otro poder. La soberanía también es permanente, no va a cambiar en el tiempo, no se va a extinguir con el tiempo, no se va a prescindir de su titularidad con el transcurso del tiempo, sino que está allí para siempre. La soberanía es excluyente, no puede coexistir otra forma de poder pleno y absoluto con la soberanía, ya que ella es única y excluye cualquier otra forma de poder. Otra de sus características es que es indelegable e inalienable. No se puede decir que se la transferimos la titularidad de la soberanía a algún órgano del poder público. Lo único que vamos a transferir es el ejercicio de la soberanía a algún órgano del poder público, pero sigue siendo titular de esta soberanía el pueblo. También se dice que es incondicional, ya que no está sometida a límites. No es posible establecer condiciones de ninguna naturaleza. Se ejerce de forma absoluta y sin ningún tipo de restricciones por parte de los poderes que sean superiores o iguales a este. Este concepto de soberanía lo vemos materializado en el artículo 5 de la Constitución, que nos dice que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente mediante el sufragio por los órganos que ejercen el poder público. Órganos de Estado que emanan de la soberanía popular y a ellos están sometidos. Ahora vamos a pasar a lo que son las formas del Estado. Cuando hablamos de las formas que reviste un Estado, nos referimos a lo que son los principios de los cuales se dispone y organizan sus elementos constitutivos. Es decir, nos referimos a su población, a su territorio y a su poder político o soberanía. Si vemos desde un punto de vista jurídico, el principio según el cual se determina la forma de un Estado deriva de la estructura interna que adopta el poder político, ya sea que este poder tenga un titular único o que este poder se halle disperso entre varios titulares en su ejercicio. Cuando el poder se haya concentrado en un solo centro de emanación de decisiones políticas y administrativas, o si, o si la soberanía se ejerce directamente por un solo ente sobre todo el conglomerado social, asentado sobre un mismo y único espacio territorial, pues en ese caso nos encontramos ante lo que se llama un Estado simple o unitario. Ahora, en el caso cuando la soberanía no es ejercida uniforme y constantemente sobre todo el territorio, sino que su ejercicio se haya fraccionado en diversos entes, los cuales tienen una situación jurídico, político del mismo nivel dentro del Estado, y que además tienen una autonomía para disponer y manejar asuntos de su competencia, además del ejercicio de ciertas funciones, pues allí nos encontramos ante Estado compuesto o uniones de Estado. A este último es al que nos vamos a referir, por cuanto es donde está la división en la que en principio se encuentra Venezuela.
Entonces, el estado compuesto, para entrar a una pequeña introducción, se presenta bajo la forma de los estados de unión personal, los estados de unión real, las confederaciones de estados y el estado federal. En el estado de unión personal se da la unión de estados monárquicos en los cuales cada uno conserva su propia organización administrativa y su organización interna, pero se hallan bajo el poder de un mismo soberano, que en este caso es un rey o monarca. Su perdurabilidad depende de las normas que reglamentan las sucesiones al trono. En cambio, el estado de unión real está integrado por la reunión de estados monárquicos, en la cual en la identidad no es solo un rey común, sino además el mandato expreso de sus textos constitucionales. Ahora, la confederación de estados es producto del acuerdo entre diferentes estados que convienen en unirse, conservando cada uno su propia autonomía y soberanía interna, quedando unidos con lo establecido con lo acordado y lo establecen en un acta de confederación, conservando en todo lo demás su libre competencia. Están sujetos a las decisiones de un poder confederal de los asuntos específicamente previstos en ese pacto que hayan firmado. Ahora, la confederación no forma un estado central, diferente a los estados que lo integran, sino que se configuran como una forma de asociación transitoria, donde los estados miembros pueden llegar a recuperar totalmente su autonomía o decidirse si se integran y adoptan una forma un poco más homogénea llamada Estado federal. Entonces, dentro de estas divisiones tenemos como más importante al Estado federal, que es una asociación de estados cuyos miembros están sometidos en ciertos aspectos a un poder central único, pero para el ejercicio de determinadas funciones internas de carácter, bien sea en un carácter administrativo o político, conservan una cierta autonomía. Para que tengamos claro lo que son o lo que es un Estado federal, debemos saber sus características más resaltantes. Y el primero es que el territorio está conformado por la sumatoria del territorio de los miembros de la federación, constituyéndose así una unidad. Otra de las características del Estado federal es que es un Estado soberano único, ya que el poder supremo lo ejerce el Estado federal, participando los Estados miembros dentro del ámbito de su circunscripción geográfica y en las materias establecidas en la Constitución. El Estado federal tiene personalidad jurídica única, ya que representa a los Estados miembros ante la comunidad internacional. A los Estados miembros del Estado federal les compete los asuntos que escapan al manejo del propio Estado federal. Entonces, concordando este concepto de Estado federal con lo que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, nos establece en su artículo 4 que Venezuela es un Estado federal descentralizado en los términos consagrados en esta Constitución y se rige por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad. Adicionalmente a ello, en su artículo 2, nos establece
que Venezuela se constituye en un Estado democrático y social, de derecho y de justicia. Entonces, si Venezuela es un Estado democrático, quiere decir que posee un sistema político que respeta los derechos fundamentales, tales como son la separación de los poderes públicos, la elección de representantes y gobernantes y cualquier otra expresión que determine la voluntad popular. Cuando se dice que es un Estado social, nos hace referencia a que es un enunciado que permite establecer la vinculación de las acciones, de las acciones fundamentales del Estado con las acciones sociales reconocidas formalmente en la Constitución y en los tratados nacionales. Así, cuando hace también referencia que es un Estado de derecho, pues hace referencia a que es una forma política del Estado, cuyo poder y actividad está limitado por el derecho, referido a que se establece un orden jurídico racional basado en un régimen de derechos de derechos fundamentales y de la división de los poderes constituidos con autoridad y donde la autoridad de ley los configura. Ahora, cuando se hace referencia a lo que es un estado de justicia, se dice que es el reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, además de la existencia de un aparato de administración de justicia que responda a las necesidades de control jurisdiccional de las actuaciones de los poderes públicos y de los ciudadanos, así como la efectiva defensa y protección de los derechos humanos mediante la actuación legítima de jueces y magistrados de la República. Todas estas características las toma la Constitución. En principio, pues así debe actuar el Estado venezolano y de esa forma debe garantizar esos derechos. Ahora, de allí, ahora de lo ya anunciado, ustedes, muchachos, pudieran decir, ¿se cumple, no se cumple o la Constitución solo está allí? Eso es un tema que puede ser polémico y lo dejo para el análisis propio. Por último, vamos a hablar del punto referido a lo que son las funciones y fines del Estado. Bueno, específicamente a lo que son los fines del Estado, ya que las funciones, pues, forma parte de la actividad que ustedes harán. Para hablar de fines del Estado, es hacer referencia a cuál es el propósito del Estado como tal. Entonces, los fines del Estado los fines del Estado deben responder a la siguiente pregunta. ¿Para qué existe el Estado? Y que respondiendo a esta pregunta empezaremos a ver lo que son los fines que busca un Estado. Y la idea central en este caso es que llevan a una idea de bienestar, sosteniendo que el fin del Estado es el bien común, buscando el mayor bienestar colectivo posible. Ahora, enmarcando los fines del Estado dentro de lo que es la Constitución, los fines del Estado en el marco de la Constitución, eh, podemos decir que como Venezuela es un Estado plenamente constituido y que acepta someter su actuación al derecho, pues es un Estado constitucional que persigue el pleno desarrollo de las personas,
que integran el pueblo como tal o el elemento humano, por lo que sus fines, eh, sus fines apuntan a lo que es alcanzar el bienestar de todo el pueblo, basándose en principios, valores y derechos fundamentales, así como el señalamiento de los deberes que tienen las personas para con el Estado venezolano. Entonces, bajo las disposiciones constitucionales, el Estado venezolano tiene como fines esenciales y de orden constitucional los siguientes. En primer lugar, la defensa y el desarrollo de las personas y el respeto a su dignidad. En segundo lugar, el ejercicio democrático de la voluntad popular. En tercer lugar, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz. En cuarto lugar, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo. Y en quinto lugar, las garantías de cumplimiento de los principios, deberes y derechos reconocidos y consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Dichos fines se desprenden de los primeros artículos de la Constitución, empezando en el artículo 3 de la Constitución, que los califica como fines esenciales, es decir, básicos o fundamentales, pero no corresponden a un listado de fines específicos. Esto quiere decir que son generales y que dentro de ellos existen otros fines específicos que al cumplirlos permiten alcanzar los fines generales explicados a continuación. En primer lugar, en cuanto a la defensa y desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, se deja ver el reconocimiento y el valor que tiene cada ser humano dentro de la organización del Estado. Y para materializar tal fin, el Estado ha avanzado en las declaraciones y regulaciones en favor de, de la población en cuanto a los derechos humanos y la importancia y finalidad que tengan las personas una vida digna y que esté protegido constitucionalmente, dándole una preeminencia, ya que son valores superiores del ordenamiento jurídico. Y en segundo lugar, en cuanto al ejercicio democrático del ejercicio popular, esto me indica una concepción social o social o transpersonalista. ¿Qué quiere decir? Que se mantendrá eh, considerando la voluntad siempre popular y no individual, y que esta voluntad popular gobierne en la toma de decisiones dentro del Estado, pero de forma democrática. Todo esto sin que se deje de ser respetados los derechos de las minorías que deben ser tomadas en cuenta. Como tercero, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz. Así se establece que una construcción de una sociedad justa sea determinante y esté siempre presente, reconocida por el Estado como valor y que garantiza por él mismo las actuaciones que ameriten que sean dados dentro de una buena administración de justicia, regulando el derecho de acceso a las mismas y a la tutela efectiva de los derechos e intereses de todo el pueblo, quienes recibirán lo que le corresponde según su actuación dentro de la sociedad. Ahora, cuando nos hacen referencia a una sociedad amante de la paz, pues el Estado debe promoverla como tal. Esto es un anhelo de muchas de las naciones que envuelve aspectos sociales, culturales, sociales, políticos,
hacia la consolidación de una cultura de paz en todos los niveles. Ahora, en Venezuela, la paz como tal no se consagra específicamente en algún artículo del texto constitucional como derecho humano, sino en el preámbulo de la Constitución y en este artículo como valor de la sociedad. En cuarto lugar, la promoción de la prosperidad y el bienestar del mismo pueblo. El Estado venezolano tiene como finalidad establecer un nivel de calidad de vida del pueblo que sea humano, uniforme, que permita una buena vida para todo el pueblo. Dentro de este fin, la expresión bienestar del pueblo puede responder a infinitos conceptos. Por ejemplo, el de tener una vivienda, el de contar con servicios médicos asistenciales de calidad, el de sentir seguridad, el de poder acceder a bienes y servicios de calidad, vivir dignamente, participar en las decisiones, sentirse respetado, sentir que la vida vale la pena, entre otras tantas opciones. Ahora, en quinto lugar, la garantía del cumplimiento de los principios de deberes y derechos reconocidos y consagrados en la Constitución. Este fin reúne los cuatro anteriores. Así, su cumplimiento conlleva al cumplimiento de los demás, pues si el Estado garantiza efectivamente el cumplimiento de, de estos fines nombrados, anteriormente, pues lleva al desarrollo de las personas, el respeto a su dignidad y el bienestar del pueblo como destinatario de todos estos fines. Entonces, lo plasmado en el texto constitucional reconoce o establece los derechos y los deberes. Pero todo esto no es suficiente. Lo verdaderamente necesario es establecer las garantías de dichos derechos, razón por la cual y en virtud de la cual de que los fines esenciales del Estado venezolano se reputen como plenamente alcanzados, se debe hacer todo el aseguramiento de que los derechos humanos sean aplicados a todas las personas por igual y velar por su cumplimiento, goce y ejercicio efectivo a través de órganos e instancias especializadas. Esto por el lado de los derechos. Ahora, del otro lado de la balanza, se debe velar también por el cumplimiento de los deberes constitucionales que todas las personas tienen con el Estado venezolano, como una relación de corresponsabilidad, como por ejemplo la defensa a la patria, la protección de los intereses de la nación y cumplir y acatar la Constitución, leyes y actos de los poderes emanados de los poderes públicos, así como también coadyuvar en los gastos públicos por medio del pago de tributos establecidos por la ley, prestar servicios civiles o militares, entre otras obligaciones que en función de la solidaridad lleva la responsabilidad social y asistencia humanitaria que pudieran corresponder a las personas que forman el Estado. Todo esto atendiendo a los principios constitucionales, los cuales adquieren la supremacía de la cual goza la Constitución. Bueno, este era el último punto. Hasta acá llega este tema previsto por esta clase. Muchas gracias a todos por su atención. Nos vemos en la próxima clase.